Hacer buena radio es como disparar al arco y la flecha. Montas tu espacio o tu programación y tensas la cuerda hacia atrás. Pensando, discutiendo, investigas, escribes, grabas, pruebas voces, escuchas, conversas con la gente, vuelves a pensarlo, revisas el formato, grabas, editas, vuelves a discutirlo, borras, escribes, grabas, entras a la cabina, abres el micrófono y entonces... ¡me lanzas! Lo demás es apuntar en la dirección correcta. Apuntando a la radio. Hace poco escuché en una conferencia sobre podcast que había que cambiar la manera de hablar, pues porque tienes al oyente pegado ahí a un auricular y no le puedes dar gritos. Y parece lógico, ¿no? Pero seamos claros, a un oyente nunca le deberías dar gritos, ni en un podcast, ni en la radio en AM, ni en FM. La gente está harta de que le griten. La gente está harta de que le griten. Efectivamente, damas y caballeros, bienvenidos. La gente está harta de que le griten. Exa FM 95.3. La gente está harta de que le griten. Apuntando a la radio. Goza de la más alta reputación en el tema de la radio y en particular de la locución. Hoy nos ayuda a destrabar un tema del que pocos quisieran contestar. ¿Cuál es la locución adecuada para hacer un podcast? Si hago radio en vivo, hablo de una forma, pero si produzco un pregrabado, ¿lo debo hacer de otra? Depende. ¿Cuál es o cuál debería ser la locución correcta para los archivos indexados? Otra vez, la discusión está servida. Hola, Emma. Hola, Tito. Un saludo especial a todos los oyentes. Hoy vamos a hablar de locución, pero desde otro punto de vista. La llegada de las nuevas tecnologías nos ha habituado a escuchar en nuevos dispositivos y con variados formatos. Uno de ellos es el podcast, a través del cual nos escuchas ahora. Y entonces la pregunta es si la locución debe cambiar dependiendo del formato. Yo lo tengo bastante claro. La locución no es más que la manera de hablar, así que mi pregunta podría ser: ¿la manera que tiene usted de hablar es la misma cuando está en la cocina que cuando está en el comedor? ¿Es la misma cuando está en un restaurante que cuando está en la oficina? Pues mire, la respuesta es siempre depende. La respuesta es depende de lo que usted esté diciendo y depende de a quién se lo diga. Por tanto, depende del contenido y depende de su audiencia. O dicho de otra manera, depende de su mensaje y de su oyente. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. En primer lugar, depende del contenido. Si usted está en su casa con su mujer en situación normal, da igual que esté en la cocina o en el comedor. Lo que cambiará su forma de hablar será lo que usted dice. Y no será lo mismo si están discutiendo de política o fútbol acaloradamente que si, por ejemplo, están hablando de cambiar un mueble en el baño o de cómo le fue el día. Es el contenido del mensaje el que determina la forma de decirlo y no tanto el lugar, si ese contexto es parecido. Depende. En el caso de un podcast o radio online y la radio convencional, sería lo mismo. Se trata en ambos casos de comunicación pública en un medio sonoro y dependerá del contenido de mi programa el que yo adopte un estilo u otro. Más intimista si mi programa es un espacio donde las personas buscan ayuda. Más animado si es puro entretenimiento. De según cómo se mire, todo depende. Depende. En segundo lugar, depende del oyente. Esto también es clave porque no es lo mismo que yo le hable a mi jefe a que le hable a mi hijo. Mi manera de hablar cambia, ¿verdad? Pues en la locución igual. Los jóvenes tienen una manera de procesar el lenguaje que es diferente a las personas mayores. Así que no puedo hablarles igual. Una audiencia joven demandará una locución animada, más rápida, con ritmo, mientras que una audiencia más mayor necesitará una locución más pausada y melódica. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. La locución gritada no le gusta a nadie, esto lo demostramos en muchas investigaciones. Y por otro lado me dicen que como tengo a las personas pegadas a un auricular, les debo hablar de forma diferente. O sea, que nadie ha escuchado la radio a través de auriculares y nadie ha escuchado un podcast a través de altavoces. Pues no se trata de que sea un podcast o radio FM. Se trata de nuevo del mensaje. Apuntando a la radio. A ver, a uno de mis alumnos no le pongan ustedes un podcast hablando de manera intimista y pausada, porque les van a mandar a paseo. Va a decir que le parece aburrido. Se trata una vez más del tipo de oyente. En definitiva, es el contenido y el tipo de oyente el que determina el tipo de locución que aplico. Por otro lado, pensemos cuántas veces una emisión en directo se encapsula después en formato podcast.
Entonces, ¿qué? ¿Cómo hablamos? Muy animado porque es en directo, pero espera un momento, a la vez pausado porque luego será un podcast. Pues no, ¿verdad? Esto me lleva a otra de las preguntas. ¿Hay que hablar diferente si la emisión es en directo o si es un podcast? Pues chico, más de lo mismo. ¿Pretendes hacer sentir cosas distintas o transmitir un mensaje distinto cuando estás en directo o cuando es un podcast? Porque que yo sepa, no. En ambos casos, si yo tengo un programa de música pop especializado, por ejemplo, pues intentaré ser animada porque mi público es joven. Y será así si hago un podcast o si estoy en directo, porque quiero que me oigan, quiero que me sigan y quiero que me entiendan, esté en directo o esté en un podcast. ¿Y qué pasa con la televisión? ¿Hay diferencias? Pues a mí esto nunca me ha preocupado mucho, la verdad, soy sincera. Si la locución en radio está bien, en tele también lo estará. En radio debe ser más expresiva, sencillamente porque tengo solo la voz. Debe tener más cambios, porque la atención solo depende del sonido. Y debe ser pausada, porque la dificultad de comprensión es mayor. Así que un consejo. Aprende a locutar en radio, que es lo más complicado, y eso te valdrá para el resto, bien sea televisión o una presentación pública. Pero al revés no vale. Y la última. ¿Qué pasa cuando el programa de radio se ve en directo? ¿Debo cambiar la locución? Pues estamos en lo mismo. No, en todo caso lo que tendrás que cambiar serán los gestos corporales, faciales y las posturas. Y tendrás que tener en cuenta que a veces no te verán. Pero la locución no tiene por qué cambiar. Apuntando a la radio. En definitiva, la locución es lenguaje y está fuertemente determinada por el mensaje y el oyente. Mi mejor consejo es: adapta tu locución al contenido, a qué dices, pensando siempre en tu oyente. Mírale a los ojos y cuéntaselo haciéndole sentir. Y como dicen en Estados Unidos, don't sell, just tell. Sé natural. Bueno, ha sido un placer acompañaros. Me podéis encontrar en emmarodero.com. Un abrazo y muchas gracias, Tito. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. En definitiva, es el contenido y el tipo de oyente el que determina el tipo de locución que aplico. De según cómo se mire, todo depende. En su cuenta de Twitter, periodista, locutora, profesora de oratoria y locución, me dejo llevar por las ondas sonoras sin más. Gracias a esta emisora, a usted que escucha este audio y a Emma por compartirnos su argumentación sobre este particular. Apuntando a la radio, un programa de la Red de Radios Universitarias de América Latina, el Caribe y España. La próxima semana, apúntale a un nuevo audio.